vamos a tratar este tema el día de hoy, que son los excedentes de libre disposición, profe. ¿Qué le parece Sí, este tema? es un tema bastante interesante. La verdad que siempre las personas que están próximas a pensionarse siempre se lo preguntan. Las personas que igual están pensionadas también siempre se lo preguntan si tienen la posibilidad efectiva de acceder a este tipo de rescate, por así llamarlo, ¿cierto?, de sus fondos, de sus dineros como un excedente, ¿ya? Claro. Bueno, en sí los excedentes, Yasmina, y para la comunidad, son montos que se disponen y que están en la cuenta y que podrían efectivamente convertirse en cifras que pudiesen exceder, como bien dice la palabra, exceder del requisito real que las personas deben tener para poder financiar una pensión. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Que el sistema otorga para cada persona un requisito mínimo de financiamiento de pensión. Es decir, se debe cumplir con que con los dineros que tenemos debemos financiar un monto determinado de pensión. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, para una persona X, el requisito de su pensión como base, como mínimo, probablemente pudiese ser 500.000 pesos. Es decir, que como mínimo esa persona debe financiar ese monto. Por lo tanto, todo lo que pueda estar por sobre los 500.000 pesos, él tendría la posibilidad de poder retirarlos eventualmente como excedente de libre disposición. Ahí se pudiese generar esa cifra. Es como para entender el concepto del excedente, cómo se origina o cómo se puede dar, ¿ya? Ya. Es decir, todo lo Perfecto. que pudiese exceder, estar por encima del monto de mi pensión, podría yo retirarlo como excedente. Es decir, en base al mismo ejemplo que yo te acabo de dar, que una persona, el requisito para ella es de 500.000 pesos, y si el resultado del cálculo nos arroja que la pensión para esa persona es de 600.000 pesos, bueno, esa diferencia entre los 500 y 600 podría, eso todo depende en qué momento se pida, el cálculo, ¿cierto?, y los requisitos de esa persona, podría retirar todo ese diferencial como excedente de libre disposición. Ya Ya. ahí entran a Perfecto. jugar muchas condiciones, incluidas las tasas, ¿cierto?, las famosas tasas con las cuales se calculan y se recalculan las pensiones. Ya, ¿Ya? ahora tendremos que hablar de ella en la sección de noticias, pero tenemos que, Correcto. lógicamente, ya usted ya me explicó, profe, qué es el excedente y en qué consiste en sí este concepto, ¿verdad? El Sí, excedente claro. de libre disposición. Y ahora cuénteme, ¿cuáles son los requisitos para obtener estos excedentes? ¿Qué tiene que tener el Bueno, afiliado? sí. Tenemos uno de los principales requisitos para poder acceder es que las personas tengan una afiliación al sistema de 10 años. Y la verdad que no necesariamente en este sistema, porque tenemos muchos afiliados que vienen del sistema antiguo, por lo tanto, el sistema ahí nos evalúa que dentro de ambos sistemas pudiésemos tener como mínimo 10 años de afiliación. Es decir, que podemos tener, qué sé yo, en este sistema 5 años y haber estado en el sistema antiguo mucho tiempo, por lo tanto la sumatoria de ambos como mínimo debe darnos 10 años, ¿ya? Ya. Ese es como el principal, uno de los principales requisitos que tiene poder acceder a los excedentes. Profe, El otro, duda con respecto a esto, ¿son 10 años sí, continuos en el sentido de si hay lagunas, cómo tienen que ser continuos o algún requisito no exactamente de eso? necesariamente, sí, no necesariamente. Bueno, recordemos ahí que las lagunas no son consideradas porque aquí no estamos hablando de cotizaciones, estamos Ya, hablando de acción. afiliación. Por lo tanto, la afiliación siempre empieza en una fecha determinada, ¿cierto? Y en este sistema, en el sistema previsional, a través de nuestro sistema de FP, nunca termina la afiliación, solamente termina cuando la persona fallece. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Y es la duda que muchos afiliados y pensionados tienen, que cuando se pensionan dejan de estar afiliados o cuando incluso se cambian a la modalidad de la renta vitalicia dejan de estar afiliados al sistema. Y la verdad es que uno nunca pierde esa condición de afiliado. Ya, perfecto. Es La, importante la aclaración, mm, profe, entre ¿sí? afiliación y cotización. Aquí se pide 10 Eh, años de afiliación mínimo. Exactamente, sí. Perfecto. Continuemos. Bueno,
Otro requisito súper importante, y es el que siempre uno calcula y está ahí como peleando con este requisito, es tener una pensión igual o superior al 70% del promedio de la renta de los 10 últimos años. Ya. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Ya? Estas rentas deben estar actualizadas cada vez que se solicita y se hace la solicitud de cálculo de excedente. Las AFPs tienen una forma de poder actualizar de acuerdo al IPC este tipo de rentas. Obviamente no es lo mismo haber ganado hace hace 10 años atrás 500.000 pesos. Esa cifra obviamente hoy día es totalmente distinta, por lo tanto debe actualizarse de acuerdo al IPC, y esa misión la tienen las AFPs cada vez que se hace la solicitud del cálculo. ¿Ya? Perfecto. Ahora, este dato es importante porque es muy trascendente poder determinar, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor sus ingresos son un poco más altos, ¿cierto? Determinar el promedio de renta. Y ahí es muchos, sobre todo cuando tienen ingresos un poco más altos, logran obviamente juntar más dinero durante su vida laboral. Por lo tanto, muchos piensan que sobre un monto X todos tienen derecho a excedente, y la verdad que eso no es así. Dependemos mucho de este requisito, es decir, cumplir como mínimo un monto de pensión igual o superior al 70% del promedio de la renta de los 10 últimos años. ¿Ya? Este requisito es uno de los principales y por los cuales mucha gente no puede optar y otros sí pueden optar, obviamente. ¿Ya? Este requisito, Yasmina, como acotación, es el mismo que se pide para la pensión anticipada. Por lo tanto, muchas personas que acceden a la pensión anticipada también tienen muchas posibilidades de también retirar excedente. ¿Ok? Sí, no es Bien. como que a lo mejor yo, por ejemplo, pensaba que para hacer este retiro uno necesitaba a lo mejor tener una cantidad X de dinero, y más bien es el hecho de lo que dice usted, profe, que es el 70% al menos de lo que se ha ganado durante la época laboral. Exactamente. Lo que pasa es que lo que podríamos asociar a una cifra X, Yasmina, es una cifra que pudiésemos calcular que coincide con el requisito mínimo. ¿Ya? Porque el requisito mínimo para poder acceder al excedente libre de disposición es de que la pensión sea superior a 12 UEFs. ¿Y a qué me refiero con esto, con el requisito mínimo? Porque si bien es cierto, el promedio de renta es importante, el del 70%, pero para aquellas personas que tienen ingresos que son, digamos, relativamente bajos, ¿cierto? O durante su vida laboral no alcanzaron a juntar un dinero considerable en cuanto a la renta que ellos tenían, ¿cierto? Al promedio de renta que ellos tenían. Ahí el sistema pide un requisito mínimo de poder financiar una pensión determinada, y de ahí hacia arriba las personas tendrían la posibilidad de retirar excedente libre de disposición. Ese requisito son 12 UEFs. Hoy día son 360.000 pesos. Por lo tanto, todas aquellas personas que cumplen con el requisito de financiar una pensión de 360.000 pesos podrían, siempre yo repito esta palabra, podrían estar cumpliendo la condición de retirar también excedente, pero a la vez deben cumplir con el requisito del 70%. Por lo tanto, no todas aquellas personas que financian una pensión por sobre los 360.000 pesos pueden retirar excedente. Ahora, se ha asociado en algún momento que financiar 350.000 pesos, 360, uno debe cumplir ahí con un monto X en la cuenta. Y por eso que a veces se ha asociado de que tener arriba de 85 millones, 90 millones aproximadamente, uno cumpliría con el requisito de poder retirar excedente. Es decir, claro, ese monto podría ser como tentativo en los 85 90 millones, como ya podría tener posibilidades, pero otra cosa sería cumplir con esto de los 360.000 pesos y lo del 70%. Exactamente, porque en algún momento se difundía de que teniendo ese monto
de dinero en la cuenta, inmediatamente que se cumplía con el requisito, todas las personas podían solicitar el excedente. Y eso no es así, porque depende mucho. Ese es como uno de los requisitos, pero se debe cumplir precisamente el del promedio de la renta del 70%. Y obviamente el de los 10 años, que es como el mínimo, requisito mínimo que se debe cumplir, de los 10 años de afiliación. Claro, ya. ¿Algún requisito más, profe, aparte de la afiliación, el 70% y las 120 UFs? No, son como los requisitos que son los principales para poder efectivamente determinar si uno tiene o no derecho a poder retirar el excedente. Ahora, como hemos visto en las anteriores clases, que tiene que ver con el certificado de saldo, que efectivamente nos indica ahí cuál es nuestro promedio de renta de los 10 últimos años, y a la vez nos indica cuál es nuestro requisito para retirar excedente, son antecedentes ahí que nos pueden ir guiando para ir viendo si efectivamente podemos tener derecho. Ahora, lo otro importante, que cuando mandamos a solicitar las ofertas de pensión a través del documento de SCOM, al recibir las ofertas de pensión, claramente ahí nos indican si efectivamente tenemos derecho a retirar el excedente. Profe, una pregunta, por ejemplo, los excedentes se solicitan una vez que la persona empieza con este trámite de jubilación, ¿verdad? De pensión. Correcto. Antes esto no se puede hacer, me refiero que uno pueda retirar y todavía no pensionarse. Claro, efectivamente, porque quienes tienen derecho a poder hacerlo, efectivamente todas las afiliadas pensionadas y los afiliados pensionados en este sistema de AFP, ¿ya? Es decir, que estén en su proceso de trámite de pensión o que estén pensionados, ¿ya? Porque cuando uno hace, como acabo de mencionar, a través del certificado de saldo del SCOM, nos indican efectivamente si tenemos el derecho a hacerlo y los montos que están relacionados con eso, requisitos, cierto promedio de renta y montos que pudiese uno retirar. Eso se hace cuando uno hace su solicitud de pensión, pero a la vez las personas que ya están pensionadas también podrían efectivamente también solicitar el retiro de excedentes si cumplen también con los requisitos. Ojo ahí, como dato muy importante, las tasas con las cuales se calculan las pensiones son la verdad que importantes a la hora de efectivamente saber si tengo derecho o no. ¿A qué me refiero con eso? Son tan importantes, Yasmina, las tasas, que si me calcularon una pensión a una tasa, por darte un ejemplo, del 3%, ¿cierto? Que me determinó un monto X de mi pensión y que con ese monto X estoy al límite de cumplir el requisito para retirar excedente, y esa tasa hoy día está por sobre el 4 y me recalculan mi pensión y mi monto de pensión es mucho más alto y sobrepaso el requisito de retirar excedente. ¿A qué me refiero con esto? Sobrepaso el requisito de mi pensión sobre el 70% del promedio de la renta. Claro. Y si lo sobrepaso, tengo derecho a retirar excedente. Por eso que la tasa igual ahí juega un rol muy importante. Ya, entonces, en cuanto a cronología, por así decirlo, a procesos, antes de jubilarse no se podría, se puede retirar cuando se va a hacer el trámite de pensión y posteriormente, porque a lo mejor es lo que dice usted, se pueden dar varios casos, que a lo mejor, correcto, por ejemplo, una persona se va a jubilar y dice, ¿sabes qué? Yo no lo quiero retirar por X motivo, porque lógicamente por rentabilidad, ahora no sé si es muy conveniente sabiendo que todos los fondos cayeron, pero... Claro. Podría decir, ya, no lo retiro y lo retiro más adelante, a ver si me renta un poco más, por ejemplo. O sí, a lo mejor porque no alcanza con el, ¿cómo se llama? Con la tasa que hay en ese momento, y dice, a lo mejor en algún momento aumenta la tasa, alcanza ese requisito y puedo retirarlo. Correcto, exactamente. Y lo otro importante, que bueno, en su momento igual juega un rol importante ahí, sobre todo cuando uno hace el primer trámite de pensión, la opción que te da el retiro programado de poder retirar excedente, y también la opción ahí que te da la renta vitalicia, porque recordemos ahí que para poder hacer efectivo, no el derecho, sino que efectivo el monto a retirar, ya se deben cumplir ahí los requisitos de que ambas modalidades te den la posibilidad de retirar excedente. Ya que no tiene que ver con los requisitos, sino que tiene que ver con cuál es el monto a retirar, porque puedo cumplir efectivamente el requisito, pero si no son ambas modalidades quienes me dan la posibilidad de retirar excedente,
no puedo retirar. Ya, perfecto. Vale. Profe, ¿y cuál es el monto que podría obtener? Ya, bueno, eso un poco está dado efectivamente por lo que acabo de mencionar, que un poco a lo mejor ahí nos adelantamos un poquito, pero siempre depende claramente por el monto acumulado que tengo de dinero, ¿ya? Si obviamente mientras más saldo tenga en la cuenta voy a tener mayores posibilidades de retirar excedentes que tengan relación también obviamente con mi promedio de renta. Aquí también el promedio de renta viene a jugar un rol importante, sobre todo aquellas personas, por ejemplo, que me ha tocado mucho el último tiempo, de poder ayudarlos con su trámite de pensión, pero son personas que el último tiempo no han cotizado o han cotizado por el mínimo y ellas claramente tienen mejores condiciones al momento de poder pensionarse, mejores condiciones de acceder al retiro de excedente y cumplir con los requisitos. ¿Por qué? Porque si deja de cotizar durante un tiempo, le baja el promedio de renta. Al bajarle el promedio de renta, claramente le da mayores opciones a poder retirar excedente. Al igual que cotizar por el mínimo, que efectivamente en algunas ocasiones obviamente se transmitió eso, de que las personas que están en esa condición poder cotizar por el mínimo, porque de esa manera baja el promedio de renta y tienen mayores posibilidades de retirar excedente, sabiendo también que al bajar el promedio de renta y cumpliendo con el requisito, obviamente el monto de la pensión ahí es menor, porque es una cuestión lógica. Si bajo mi promedio, cumplo un promedio menor, y de eso el sistema me pide que cumpla y financie el 70% de eso. Obviamente, al tener un menor promedio, obviamente el 70% también va a ser menor, así que ahí hay que analizarlo bien y tener ojo con eso también. Pero para aquellas personas que tienen esa necesidad y efectivamente quieren cumplir con el hecho de retirar excedente, una de esas medidas es bajar el promedio de renta, y una de las cosas que se ha fomentado es que efectivamente coticen por una cantidad como independientes, ¿cierto? O como voluntarios, con una cantidad menor, por una cantidad de ingreso base. Ya, perfecto. Profe, ¿y cómo se solicita este excedente? ¿Qué trámite hay que hacer? Bueno, el afiliado o la afiliada deben realizar la solicitud del FP cuando ya están pensionados, ¿cierto? Como les decía, si están pensionados ya basta con recurrir al FP y hacer la solicitud de cálculo de excedente. ¿Ya? Eso los afiliados lo pueden hacer en cualquier momento. Claramente existen mejores y mejores momentos, como el de ahora, por ejemplo, donde nos cambió la tasa. ¿Ya? Podrían haber mayores posibilidades de poder efectivamente ahora tener mayores posibilidades las personas de poder hacerlo. Pero antes de eso, claramente hay que hacer un análisis con respecto a si se cumplen los otros requisitos de los cuales hablábamos anteriormente. Claro. ¿Ya? Ahora, lo otro es que cuando uno hace su solicitud de pensión, también obviamente ahí el sistema nos determina inmediatamente si tenemos derecho o no. Ahí hay un dato importante, sobre todo para aquellas personas que hacen su solicitud de pensión. El sistema ahora calcula inmediatamente si la persona tiene derecho o no, ¿ya? Por lo tanto, en el certificado de saldo nos arroja la cifra con la cual tenemos el requisito para poder cumplir para tener derecho excedente, nos arroja el promedio de renta, y después, obviamente, al ingresar el certificado de saldo para solicitar las ofertas de pensión, el sistema inmediatamente a través de SCOM nos permite poder ticar o no ticar la opción de la solicitud de excedente, ¿ya? Ya viene como calculado el derecho. Por lo tanto, si no me deja ticar la opción del excedente es porque la persona no cumple con el requisito, ¿ya? Así que eso también es un dato ahí para aquellas personas, porque obviamente hay AFPs que el cálculo del excedente están obligadas o por sistema, siempre lo calcula, ¿ya? Me pasó ahí un caso particular que, por ejemplo, en el caso de una AFP Provida, por ejemplo, su sistema siempre dice, ahí en la solicitud cálculo de excedente dice que no, ¿ya? Por ejemplo, lo da así como de manera automática, pero la AFP de manera interna siempre hace el cálculo, siempre lo hace y todas lo realizan, ¿ya? Y eso viene después reflejado en el certificado de saldo, y el certificado de saldo, recordemos que es el que nos sirve para pedir las ofertas de pensión. Ya. Y si no nos deja ticar
la opción del excedente, es porque la persona no tiene derecho. Si nos deja ticar la opción que tiene que podemos ticar la opción del excedente, es porque tiene derecho, y ahí después vienen los resultados en el SCOM y ahí se determina cuál es el monto que pudiese retirar esa persona. Profe, una pregunta, cuando por ejemplo nosotros hablábamos de las pensiones, de cuando una persona se va a pensionar, y hay en las AFPs, en sus páginas web, hay simuladores. En estos simuladores, ¿hay algo que te pueda dar indicar que tú puedes conseguir los excedentes o que puedes acceder a los excedentes, o eso solamente a través del proceso ya en la AFP? Sí, sí, también existe esa posibilidad, Yasmina, ¿ya? De acceder a estos simuladores efectivamente donde nos indican. Ahora, no están todas las condiciones en todas las FP para poder hacer esto. Siempre hay que solicitarlo si la persona o el afiliado de a cierta FP accede ahí a algún ejecutivo especialista en poder entregar la información. Las FPs tienen ejecutivos que básicamente trabajan con las cuentas voluntarias, ¿cierto? Atendiendo de manera un poco diferenciada y los afiliados, y generalmente ellos tienen acceso de información para poder hacer estos cálculos. Entonces yo sugiero ahí que las personas puedan comunicarse con este tipo de ejecutivos para que le calculen a través de una estimación, y también la estimación de cálculo excedente. Ahora, las personas, si no pueden acceder a eso, claramente deben recurrir a esto del 70% y del requisito mínimo, ¿ya? Por ejemplo, las personas, para poder cumplir el requisito mínimo de tener una pensión de 12 UFs, deben al menos haber tenido un promedio de renta los 10 últimos años con sus rentas actualizadas, un promedio de renta de 515.000 pesos, ¿ya? Entonces, ya teniendo y sabiendo que cumplimos con ese promedio de renta, ya podemos calcular que estamos cumpliendo al menos con el requisito mínimo de las 12 UF, ¿ya? Bueno, y obviamente ahí se va viendo y viendo la forma de poder estimar que si realmente pueden acceder a ese retiro excedente. 12 UF, sí, porque antes no sé por qué dije 120, me quedé con el 120, eran 12 UFs. Profe, una pregunta también que me anoté aquí mientras que usted explicaba. ¿Cómo, ¿Cuánto se tarda y cómo se paga estos montos? ¿Cuánto tardan desde que uno lo solicita para que te lo ingresen? Y aparte, ¿en qué modalidades te lo pueden ingresar? ¿Una cuenta 2, bancaria? No sé. ¿Cómo se hace este pago? Sí, hay generalmente hay dos formas, Yasmina, que las FP hoy día utilizan, y depende de la FP, ¿ya? El pago se demora aproximadamente entre 10 a 15 días y también depende de la FP, ¿ya? Generalmente podríamos considerar 15 días, ¿ya? 15 días desde que, por ejemplo, los trámites de pensión, cuando una persona se pensiona por primera vez, acepta la modalidad que va a elegir y acepta la oferta realizada por la institución con la cual se va a quedar pensionado, y a la vez tiene la posibilidad de retirar excedente. Generalmente ambos pagos salen simultáneamente. ¿A qué me refiero con ambos pagos? Al primer pago de pensión y a su retiro de excedente. Y eso fluctúa más o menos entre 10 a 15 días. ¿Ya? Perfecto. En algunas AFPs se deposita inmediatamente en la cuenta que el afiliado destine. ¿Ya? En otras el excedente tiene una condición especial que no sé por qué motivo el FP lo hace así, pero lo paga a través de un vale vista, ¿ya? Vale vista. Es decir, que el pago de la pensión le puede salir al afiliado, a la persona que lo solicita, su pago de pensión en la cuenta corriente, y el retiro excedente le va a salir en un vale vista, ¿ya? De otra institución, obviamente, de otra institución bancaria. Entonces hay que tener ojo ahí y preguntar bien, cuando uno tiene derecho a esto, dónde, en qué institución va a salir el pago, para estar atento ahí cuando eso suceda. Perfecto. Bueno, esas son las dudas que yo tenía ahí pendientes, profe, que se me habían generado durante esta conversación. Y, por ejemplo, también me llegó aquí algún comentario, bueno, también algún saludo, profe. Erika Janet Vargas dice, buenas tardes, querida Jazz, desde Concepción también nos dicen. También nos manda saludos Pamela R.A.
Dice, hola, profe Dávila, muy buenas tardes. También muchas gracias, queridos, bueno, dice queridos Yasmina y profe Dávila. También Marcelo Pino, muy buena clase, también nos saludan. Matías Esquela, gracias, profe, por su pega. Le mandan ahí saludos, querido profe, para que vea que está atenta la comunidad. Bueno, le voy a leer la pregunta que también me llegó aquí, a ver si usted podría ayudar. Dice Erika Janet Vargas, yo lo solicité ayer y me dijeron en la AFP que cumplía, dice, y me dijeron que AFP cumplía, pero la aseguradora no cumplía, no entiendo. Pese que yo impongo como independiente todos los meses. Además, yo trabajé 35 años continuos y jubilé por pensión de invalidez. Me imagino que se refiere a que solicitó los excedentes. Sí, lo que pasa que sí, te recuerdas que yo te mencionaba que una cosa es cumplir con los requisitos y otra cosa es que las personas tengan derecho a retirar dinero. Son cosas distintas. Se cumple con los requisitos, pero a la vez se debe cumplir con el requisito de que la FP, de acuerdo a la tasa y al cálculo con el cual me calculan mi pensión, me dé la posibilidad de retirar excedente en retiro programado. Y a la vez se cumpla el requisito a través de una renta vitalicia que, de acuerdo a las tasas que utiliza la renta vitalicia para calcular las ofertas de pensión que ellos realizan, también me dé la posibilidad de retirar excedente. Si en ambas instituciones tengo la opción de retirar excedente, puedo retirar ese monto que me están indicando. Si no, no puedo. ¿Ya? Eso es así. Ahora, ¿qué sugiero yo ahí en ese sentido? Es que esa persona vuelva posteriormente a solicitar cálculo de excedente, ¿cierto? Porque probablemente como las tasas cambian, ¿cierto? Pudiese tener más adelante la posibilidad de retirar excedente. Ahora, ojo también, y un dato importante para la gente que tiene derecho a retirar excedente. Como las tasas varían y cambian paulatinamente, la gente puede retirar a lo mejor la primera vez cuando se pensionó, pero como ya cumple el requisito, ¿cierto? Y si en el futuro tiene tasas mayores, eso le da la posibilidad nuevamente, si lo calcula y lo pide que se lo calculen, de retirar nuevamente excedente de libre disposición. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque al tener una tasa más alta, el monto de la pensión obviamente resulta más alto y estoy cumpliendo por sobre el requisito mínimo que el sistema me exige.